Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Pablo Rudomín. Él es investigador del Departamento de Fisiología del CINVESTAB. Es un destacado neurocientífico a nivel internacional, muy reconocido, con muchos reconocimientos y bueno, con muchísimos premios que ahorita ya mencionaremos. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Pues es un gusto que nos visiten aquí. Pablo Rudomín en 1987 recibió el Premio Príncipe de Asturias y es miembro del Colegio Nacional y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Pues vamos por partes, contigo podemos hablar de muchos temas, aparte de tus líneas de investigación y de la parte maravillosa a la que te dedicas, que son las neurociencias. Tú fuiste presidente de la Academia Mexicana de Ciencias en 1981 a 1983. De ahí a la fecha, ¿qué tanto tú consideras que hemos avanzado, en dónde estamos y qué hace falta? La academia se ha ido consolidando con los años y yo creo que cada vez desempeña un papel más importante en el desarrollo y la promoción de la ciencia. Ya en esa época en que fui presidente yo y Pepe Sarucán era vicepresidente, se dio la coincidencia de que Jorge Flores era subsecretario de Educación Superior y entonces juntos empezamos el programa de Domingos en la Ciencia, que la idea precisamente entusiasmar a los muchachos a las actividades científicas y como parte de su conocimiento, la cultura que podían tener. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto ver que tantos años después sigue todavía ese programa vigente, se ha expandido. La misma academia ha generado ya los veranos en la ciencia, de muchachos que vienen a los distintos laboratorios. Creo que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Obviamente falta mucho camino que recorrer, igual la ciencia se ha ido fortaleciendo, pero yo siento que en el momento actual uno de los grandes problemas por limitaciones, yo diría conceptuales y económicas, ¿verdad? El problema que tenemos es que los muchachos recién egresados no están encontrando ubicación, trabajos, muchos de ellos están yendo fuera del país, y uno puede decir, bueno, la ciencia es internacional y qué bueno que mandamos cerebros a otro país, pero yo creo que considerando el tamaño del país, las necesidades del país, pues todavía estamos muy lejos de haber saturado las necesidades de ciencia y tecnología, y en eso hay mucho por hacer. Es en esa parte de ciencia en donde hay mucho por hacer. En todo. ¿Tú crees que la política científica es una, renace cada sexenio, no la hay? ¿Necesitamos una política científica? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿qué es lo que entendemos por política científica? Porque a veces el no hacer nada implica una política también. Entonces a mí me da la impresión que por mucho tiempo, ya sobre todo en los 12 años que han pasado, como que se minimizó el interés por la ciencia y el apoyo que debería tener la ciencia. Actualmente siento que está resurgiendo ese interés, pero aún allí hay mucho camino que recorrer porque las necesidades son tan grandes que pues no nos damos abasto. Y no es nada más cuestión de dinero, es cuestión de toda la dinámica del cómo hacer ciencia. Por ejemplo, como ven ustedes aquí en este laboratorio, trabajamos mucho con equipo electrónico, hacemos experimentos, trabajamos con computadoras, pero hay una serie de medidas que restringen por la así llamada austeridad el que podamos inclusive comprar refacciones en el momento en que truenan las cosas, porque hay que hacer solicitudes, tienen que ser evaluadas en la Hacienda y hasta, lo que llaman pedidos consolidados, que se aplican a los grandes sistemas de cómputo, pero no a las pequeñeces que nosotros manejamos, y eso nos retrasa enormemente. Entonces, o sea, una cosa específica que usted necesita una refacción para esto, ¿usted no la pueden comprar?
bueno, la puedo comprar, pero no te la pagan. No me la pagan. Claro. ¿Verdad? Entonces tengo que tener permiso y el permiso le piden a la institución que mande el pedido consolidado cada 6 meses, cada eso. Entonces una cosa se tardan 6 meses o 1 año. Y obviamente, pues a veces nos quedamos parados. Luego viene el otro problema con los presupuestos anuales. Al final de año, lo que no se gastó, hay que devolverlo. Y obviamente, como los presupuestos muchas veces son bastante limitados, se hacen compras de cosas que no son tan necesarias, ¿no? Y entonces ahí, ¿hay política científica o no la hay? ¿O qué tipo de política ¿Qué llamamos científica hay? política? ¿Verdad? No, como insisto, no es nada más el dinero, sino la utilización oportuna del dinero, de tal manera que sea una cosa dinámica, ¿verdad? Si yo pido, desafortunadamente muchas de esas cosas son importadas, entonces yo pido una sustancia, pues la necesito en el momento. Si yo tengo una refracción que tengo, por ejemplo, también el tipo de datos que nosotros colectamos de los experimentos requieren mucho procesamiento de computación. Entonces a veces las pequeñas computadoras de escritorio que tenemos no son suficientes. Entonces necesitamos ir escalando, o los mismos programas que a veces se usan se vuelven obsoletos. Entonces es una cosa muy dinámica, ¿verdad? Entonces no puede uno predecir exactamente. Es como ir en un bosque, está uno explorando, sí, tiene uno los mapas, pero de repente se encuentra en un pantano y hay un cocodrilo ahí, pues no va a seguir uno ahí, ¿verdad? Va a buscar caminos, y siempre buscamos caminos para seguir con nuestra investigación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que debería tener México y comparado con otros países? Pues primero yo creo que todo esto, todos estos requerimientos burocráticos surgen de esta desconfianza básica que se tiene a las personas. Y yo creo que debe de ser al revés, darle el beneficio de la duda, y si no está funcionando de acuerdo a auditorías o lo que haga, entonces sí quitarle esa posibilidad. Entonces, si uno pide, por ejemplo, un donativo a CONACYT, por decir algo, que ya fue evaluado por pares, que ya sabe que es una cosa, y si le autorizaron un pedido un cierto equipo, pues debía de ser automático y no tener que volver a pedir otra vez permisos para esas cosas. Ese es uno de los problemas, el que sea ágil. Y segundo, el gran problema es ubicar a los muchachos que van saliendo. La ciencia es cada vez más multidisciplinaria. Entonces no es nada más lo que yo puedo hacer, sino mi interacción con los demás. Interacciones que a veces se dan en la misma institución o en otras instituciones. Y eso implica también tener redes de comunicación ágiles, flexibles, tener masas críticas que permitan retroalimentar la información que va uno sacando. Y ahí mismo ahorita empiezan otra vez con esas medidas de austeridad, ¿verdad? Autorizar viajes que sean estrictamente necesarios. ¿Qué quiere decir uno con un viaje estrictamente necesario? A veces basta hablar con una persona, un comentario, que puede abrir toda una línea de investigación, ¿verdad? Y a mí me ha pasado eso varias veces con colegas de Europa, que ellos no encontraban los resultados que nosotros decíamos que debían de encontrar porque estaban buscando en el lugar equivocado. Ellos hacían anatomía de médula espinal. Entonces le digo, no, ¿por qué no buscas aquí en lugar de aquí? Eso que surgió en la conversación, luego me mandaron información que tenía yo razón. Entonces digo, son conversaciones. El mandar a nuestros estudiantes a congresos es muy importante. Se exponen ante auditorios internacionales, ven lo que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Otras gentes, y pueden inclusive comparar. A nosotros nos han educado, espero que haya cambiado, no creo, desde jóvenes con una especie de complejo de inferioridad, ¿verdad? Todo lo bueno pasa en Estados Unidos, todo lo bueno pasa en Europa, y tenemos una cierta actitud un poco despectiva a lo que se hace en el país. Sí, entonces, el malinchismo. Malinchismo absoluto. A grado tal, por ejemplo, yo he formado un grupo de estudios multidisciplinarios en que tenemos, convergen, nos reunimos una vez al año o tenemos actividades continuas en que van ingenieros electrónicos, fisiólogos, matemáticos, anatomistas. Y la idea era invitar gente de provincia también que vinieran, porque estamos muy aislados. Y resulta uno de los muchachos, ¿verdad?, que está en Tamaulipas.
Se entusiasmó, lo invitamos, etcétera. Se doctoró, viene a hacer aquí el doctorado, le digo, bueno, digo el postdoc, le digo, bueno, pide una beca al CONACYT. Bueno, a la hora de la hora le niegan la beca. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que dice que no pueden darle beca postdoctoral a alguien que se doctoró en la misma institución. Él se doctoró en Tamaulipas, en un área completamente diferente, y no le pueden dar beca porque es... No, sí, eso es lo que pasa en el Cinvestav, con CONACYT, y lo hemos discutido, y no pueden cambiar ese reglamento. Y dan toda clase de argumentos. Entiendo que quieren evitar el incesto. Digo, lo entiendo, pero entonces, para esos casos, pues, que haya un comité especial que lo analice y diga, mira, esto sí, fulanito de tal, entonces es más fácil que les den una beca postdoctoral al país de España o este lado que venir aquí. Y luego ahí es cuando la fuga de cerebros. Absolutamente. Entonces, como yo digo, no necesitamos a nuestros enemigos de fuera, nosotros mismos ya los somos nosotros mismos, ¿no? Esa vieja filosofía de los cangrejos, ¿verdad? Sí, y eso pasa lamentablemente en todas las áreas, pero nosotros que nos dedicamos a platicar mucho con científicos y científicas mexicanos, nos damos cuenta que ahí está una parte fundamental de por qué no avanza la ciencia. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo, si examinamos la productividad y todo, se compara con la productividad de varios científicos con la de los mejores lugares del mundo. Lo que no se considera es que esto es a pesar de todos estos obstáculos. Imagínate si no hubiera todos esos obstáculos. Pues sí, no. Y bueno, ¿y tú crees que esto, además de no cambiar, cada sexenio también tiene bueno, estos aquí vaivenes? viene un problema, ¿sí, verdad? Cada sexenio llegan y cambian de pues, opiniones políticas, lo que sea. Precisamente cuando cuando participé en la elaboración de esta propuesta que hizo el doctor Narro en la universidad, junto con todos para los candidatos o para el presidente electo, una de las cosas que se insistió es que debe de haber una continuidad en todos esos apoyos. Si no, esto sucede lo que yo he llamado la pasteurización de la ciencia. Ya ves, la leche, para que no se eche a perder, la calientan, le dan su calentadita, luego la enfrían, etcétera, etcétera, y es lo que han estado haciendo con la ciencia. Viene el apoyo, luego la enfrían y viene el formar estudiantes, se lleva mucho tiempo. La pasteurización de la ciencia. Sí, ¿verdad? Y un estudiante, ¿cuánto tiempo nos lleva formar un estudiante hasta que sea investigador? Hay que ver eso. Entonces, si llegan momentos de vacas flacas, pues los estudiantes se van por otras cosas, no vienen. Claro. Entonces ya no basta decir, no, ahora sí hay dinero. Es toda una filosofía de confianza, ¿verdad? Tú te metes a esto, lo vas a hacer bien y dentro de ciertos límites, pues vas a poder continuar con eso, ¿no? Claro. ¿Considera que ha sido lento el avance que ha tenido la ciencia en nuestro país? Sí. Pues sí, digo. Bueno, podemos decir, bueno, ¿para qué queremos que avance más rápido? ¿Verdad? Esto me recuerda que hace muchos años tenía yo aquí un par de técnicos y estaban hablando y no se dieron cuenta que yo estaba escuchando. Dice, no le digas al doctor Rudomín que ya acabamos porque nos va a dar más trabajo. Entonces, también hay esto. ¿Por qué queremos que avance la ciencia? Porque sabemos y estamos convencidos que la utilización de la ciencia puede ser muy importante para resolver una serie de problemas importantes para el país, ¿verdad? Si, por ejemplo, siempre se habla de los grandes problemas nacionales. Bueno, vamos a tomar un problema nacional. ¿Cuál? Alimentación. Problema. Bueno, pero vamos a desmenuzarlo. Pensemos en el maíz, por ejemplo. ¿Qué semilla vamos a escoger? Allá hay ciencia y tecnología, que si los transgénicos, que si no, hay todo un conocimiento y las decisiones que se toman son muy importantes. Vamos a sembrar. ¿En qué suelo? También hay suelos buenos, hay suelos malos, hay esto, el otro. Sembramos. Agua. Bueno, pues sí, el agua. Ya creció la plantita, vienen las plagas. Hay ciencia y tecnología en eso. Después ya cortamos todo, vamos a guardar el maíz en los silos. Allí están los hongos, están las ratas que se los comen. A lo que me refiero, en cada uno de esos
pasos, hay ciencia y tecnología, hay necesidad de conocimiento. Si usted le dice a un investigador, resuelve los problemas del país, no puede. Pero si usted le dice, ¿sabes qué? Hay tal plaga en tal sitio y tú tienes conocimientos para eso y vamos a generar un proyecto que para resolver eso, sí lo puede hacer, ¿verdad? El chiste es que ¿quién va a definir esos problemas prioritarios? Eso le toca a las secretarías de Estado. Son ellos los que tienen que decir, este es un problema urgente, pero y que requiere investigación. ¿Qué tipo de investigación? Necesitan tener investigadores allí. Y eso es abrir más oportunidades de trabajo a nuestros egresados. Si uno va a otros países, en la Secretaría de Agricultura, en la de Pesca y todo, tienen investigación. Aquí como que se ha pensado un poco que la gran parte de la investigación es en las instituciones académicas, y no es así. Puede ser en secretarías de Estado, industria privada, exacto, todo eso. Es ahí, ¿por qué no se ha involucrado? De pronto hemos hablado mucho con la gente también de por qué no hay innovación en México, y ahí está el punto, porque no se ha involucrado a la ciencia y la tecnología justamente en todas las dependencias, por ejemplo, los que están para llevar agua a la parte norte del país que tiene problemas de agua, o aprovechar tanta agua que hay en el sur, no sé, ¿por qué no se ha hecho una política pública que realmente una a la ciencia y la tecnología mexicana con las necesidades del país? Yo pienso que no es problema de conocimiento o falta de conocimiento científico, son decisiones políticas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, ¿por qué no hay tanta investigación en la industria, por decir algo? Bueno, vivimos una época en que la producción industrial estaba subvencionada y estaba protegida. Ahora que se tumbaron un poco esas barreras y tienen que confrontarse ante una realidad, pues se han ido por el camino más fácil de comprar la ciencia y la tecnología que requieren de países más desarrollados, que ya la tienen. ¿Por qué? Porque dicen, no, si yo aquí puedo comprar esto inmediatamente, y los entiendo. Si yo junto a algunos científicos mexicanos, a lo mejor se tardan 2 años, y esto yo necesito resolverlo inmediatamente. Entonces, estamos pagando un poco el no haber empezado las cosas a tiempo. Si usted ve a principios del siglo, inclusive el siglo antepasado ya, ¿verdad? En México había mucho más ciencia y tecnología por la cosa minera y botánica que en Estados Unidos. El gran desarrollo de ahí viene después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, que se dan cuenta que es la guerra tecnológica. Entonces ahí pues, nos quedamos viendo pasar el tren, ¿verdad? Y el tren en muchas cosas se nos ha pasado, indudablemente. Ahora, si uno ve, por ejemplo, hablaba hoy yo con un colega, ya ve que México, los muchachos ganaron de este concurso de robótica, y aquí había un investigador, me lo encontré hace rato, digo, ¿y ustedes participaron? Sí, digo, ¿ya han podido conseguir más recursos? No, pero fíjate, no. Digo, bueno, pero ahí se van a jugar con Obama al fútbol con el Android Dice, sí, fíjate, y ellos metieron $500 millones en esto. Y aquí todavía andamos tocando puertas. Entonces requiere visión también, y es invertir al futuro. Y precisamente planes a largo plazo es pensar un poco al futuro. ¿Y por qué nuestros políticos mexicanos no piensan a futuro, viendo las cosas como están? Porque les interesa el momento, ¿verdad? ¿Quién les pide cuentas? Nadie. ¿Verdad? Entonces es el momento. ¿Verdad? Ahorita ya se pensó un poco en la posible reelección de algunos, que se supone en otros países los ha habido. A mí me tocó interaccionar con el presidente de la Fundación México-Estados Unidos, con George Brown, que era congresista de Estados Unidos, casado con Marta Macías, mexicana, que era el enlace en el Congreso con la cosa de ciencia. Él lo llamaba Mr. Science, porque él sabía todo. Y él lo reeligieron muchos años, entonces tenía un grupo de gentes que ya expertos en esa cosa, ya era un gran amigo de México. Y de ahí es donde surgió precisamente la Fundación México-Estados Unidos, que fundaron él y el doctor Soberón, ¿verdad? Pero pues eso aquí llegan, están un ratito y de aquí que se enteraron lo que es el problema. Ya se les acabó. Y además muchas veces llegan
porque no pudieron entrar en otras comisiones. Entonces, sí, son las que sí reditúan política o económicamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué nuestros políticos? Porque yo creo que el subdesarrollo es global. Así como dicen que habemos científicos subdesarrollados, también tenemos políticos subdesarrollados, que no están pensando en esa dimensión de la nación, ¿no? ¿Qué opina acerca de la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo para llegar al deseado 1% del Producto Interno Bruto? Y bueno, presupuesto para ciencia y tecnología, pero que todavía no se alcanza y, como dices, a lo mejor podría ser pues una pasteurización nada más. Mire, indudablemente se necesita invertir más en ciencia y tecnología. Eso está fuera de discusión y llevamos años peleándose esto del famoso 1%, desde que yo era coordinador del Consejo Consultivo en tiempos del doctor Cedillo, ya se hablaba de eso y por ahí están todos los documentos. Todo el mundo dice sí, pero siempre se mete una cláusula, si hay dinero disponible. Bueno, entonces, ¿verdad? Pues, con ese cuento pues, siempre se va a desviar. Pero, segundo punto, ese dinero no tiene que ser dado de golpe. Si nos dieran ahorita todo ese dinero, no sabemos qué hacer con él. Tiene que haber un desarrollo gradual, ir preparando estudiantes y formando toda esa infraestructura científica. Entonces sí tiene que ser graduado, pero tiene que ser continuo, si no caemos en esos propósitos. Ahora, ¿por qué? Y esto es una cosa que yo he discutido con varias gentes, ¿por qué lo ponemos como % del PIB? Eso se me hace irreal. Si yo voy a una tienda a comprar un osciloscopio, no me dicen, a ver qué porcentaje del PIB dedica a tu país y voy a ajustar eso. No. Además, puede haber inflación. Por eso, entonces hay que pensar, además, si el PIB es muy pequeñito, exacto, aunque sea el 50%, no alcanza para comprar lo que se necesita. Entonces, se debería pensar lo que es una canasta básica de la investigación. ¿Cuánto necesita un investigador para trabajar con tal o cual problema? ¿Verdad? De equipo, de apoyo, etcétera, etcétera, y normalizar en base a eso. Es decir, ¿cuánto recibe cada investigador para su investigación y dónde están las limitaciones? No es nada más el porcentaje del PIB, sino cómo se da el dinero, a dónde va el dinero, en qué se está fomentando, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo sí pienso que a veces nos engañamos diciendo el porcentaje del PIB, ¿no? Obviamente la canasta básica para alguien que hace investigación experimental es muy distinta para el que hace investigación teórica. Claro. ¿Verdad? Entonces se tendría que ajustar una... O para las ciencias duras y las ciencias sociales. Exacto. Si la ciencia y la tecnología son la mejor forma de generar riqueza para una nación, bueno, justamente por esto que hablamos, ¿por qué no ha estado presentes en los planes de desarrollo de nuestro país? Hoy está presente, está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero pareciera que pues es ahorita, pero hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, también pueden estar y no puede cumplirse. estar presente, se ha considerado, sí, en los últimos 12 años yo creo que ha habido una desatención a todo eso, eso lo hemos comentado todos, pero no basta, como yo digo, expresar buenas intenciones. Sino cumplirlas. Hay que cumplirlas, no es sencillo, pero hay que sentar las bases y yo creo que la base tiene que ser precisamente agilizar la utilización del presupuesto, fomentar el que los jóvenes puedan establecerse. Yo he tenido colaboradores, estudiantes que se han ido a hacer ya a trabajar y de repente en el laboratorio dicen, oye, no es justo, mira todo lo que tú tienes aquí, yo no tengo nada. Digo, ¿sabes cuánto llevó esto? 40 años hacer esto. Y pedí donativos, y pedí esto, y conseguí esto, y todo. Obviamente, el tipo de investigación que nosotros hacemos es más barato, porque no, una vez que tiene el equipo y lo mantiene, realmente no es caro. Pero piense usted, los que están en biología molecular, cada reactivo son carísimos. Entonces hay líneas que el país no puede darse abasto con esas cosas. Entonces se tienen que tener en cuenta todos esos factores. Entonces si no se empieza nunca, pues no. Ahí justamente está la parte, ¿no? De también así como dices que, bueno,
va a haber un aumento en el presupuesto de ciencia y tecnología siempre y cuando haya dinero. Pero también está la otra parte, el otro condicionante que están poniendo, siempre y cuando haya innovación. Pero ahí tenemos muchos problemas en cuanto a la ciencia básica y la ciencia aplicada. Yo creo que esta distinción viene de un error conceptual, ¿verdad? Lo que importa, yo lo estoy viendo desde un punto de vista social, es la contribución al conocimiento. Esto es lo que nos hace distintos de otras especies. No quiere decir que siempre que seamos más inteligentes Que otras especies. que otras especies, pero sí nos hace ser diferentes en el sentido que somos autoconscientes de nuestra propia existencia, que hacemos preguntas, queremos entender dónde estamos, por qué estamos, a dónde vamos, etc. Pero aquí el punto importante es, si usted ve cuáles han sido los grandes avances en la ciencia, han sido respuestas a preguntas que se ha hecho la gente, muchas veces sin pensar en la posible aplicación. Justamente ahorita hay una muchacha que viene de Puebla que le interesa esto y acabamos hablando de Galvani y cómo se descubrió la electricidad. Usted sabe cómo lo descubrió, él tenía unas ranitas y sabía que cuando cortaban un nervio se contraía la patita. Entonces estaban ahí un día, dejó en el jardín una ranita colgando de la reja y cuando soplaba el viento la patita tocaba y se contraía la... Entonces para una persona común y corriente se hubiera pasado desapercibido. Exacto. Pero Galvani se fijó, empezó, dijo, no, es que el animal está generando electricidad y cuando toca ahí se cierra el circuito. Y había otro italiano, Volta, que dijo, no, es que son metales diferentes y entonces ellos, la diferencia entre los metales genera esa diferencia de potencial y la rana nada más es un conductor. Y empezó una controversia enorme, sus estudiantes se peleaban unos como otros, ¿verdad? Como si fuera un partido de box, y eventualmente eso condujo a que Volta inventara la pila, la batería, porque ponía precisamente metales, solución y todo. Y de ahí surgió toda la cuestión de electricidad. Si Galvani hubiera mandado ahorita una solicitud a CONACYT, ¿verdad? Lo hubieran mandado por esa es la patita de la rana ahí colgando y todo. Vea usted, por ejemplo, a Newton, viendo la manzanita que cae pensando en esas cosas. Vea, mandar un donativo a CONACYT. Si yo quiero estar sentado observando cómo caen las manzanas. Pues no. Y no los burócratas, los mismos científicos, ¿verdad? Porque hay que reconocer que muchas de las pifias que hacemos no vienen de los burócratas, sino vienen de los propios científicos. Que no creen. O porque hablamos mucho de la comunidad científica. Yo creo que no existe una comunidad científica. ¿No? No, es un conjunto de grupos con sus intereses propios que están allí, no es una comunidad. Yo creo que el concepto de comunidad lo inventó CONACYT para justificar su existencia. O sea, ese grupo de científicos no está unido, no hacen una comunidad. Bueno, no, ahí precisamente uno de los papeles de la academia, de nuestras academias, de generar ese sentido de comunidad y de tener respetos unos para otros. Y no se ha logrado. No, desafortunadamente. No, pero eso no es único de México, eso pasa en todos lados, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí somos tan pocos que cada uno sabe cómo está actuando el otro grupito, o grupúsculo muchas veces, ¿no? Entonces sí hace falta también dentro de la propia comunidad, ¿verdad? Tenerse, ¿no? Es decir, si uno ve aquí, pues no es nada sorprendente, veamos la Ciudad de México, es un ecosistema. ¿Quiénes lo compartimos? Pues están las ratas, están las cucarachas, estamos los humanos, están los perros, están los gatos, cada uno con sus propias relaciones, sus propios intereses, sus propios sistemas de gobierno. Entonces, de alguna manera, hemos sacado la imagen que todos los humanos somos parejos. Y no es cierto. Dentro de los grupos humanos hay grupos, comunidades, claro, de acuerdo a intereses completamente diferentes y cada uno se protege. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un gobierno? Unificar eso, ver cuáles son los puntos comunes para jalar más o menos parejo, porque si no, cada uno jala por su lado. Y bien, manifestaciones. Bueno, pues eso es lo que es el darwinismo, ¿no? Sobrevivirán los
más fuertes, los más no sé qué, ¿no? Pero hablando del darwinismo, tú dijiste hace un momento que los humanos no necesariamente somos los más inteligentes. ¿Qué animal te parece? ¿Qué especie? bueno, mira, todo depende cómo definimos inteligencia. Si la definimos como la capacidad de resolver problemas, por ejemplo, si pones tú una ratita en un laberinto, sale mucho más que los humanos. Entonces la ratita es inteligente para eso. Humanos, bueno, hay distintos tipos de inteligencia. Hay gentes que tienen esta capacidad de abstraer, eso es un tipo de inteligencia. Otros tienen capacidad de trabajar con las manos y hacer cosas, esculturas, herramientas. Es otro tipo de capacidades de inteligencia. Otros, pues, hacer investigación, etcétera. Entonces, yo creo que precisamente, si ya lo pensamos como la cuestión de educación, es en la escuela el descubrir precisamente estas capacidades de cada uno de los niños y alentarlos en las cosas que son capaces y no tener esta idea de hacerlos todos iguales, ¿verdad? Yo creo que no somos iguales por una serie de factores culturales, personales y todo lo que se quiera, ¿no? Entonces, el chiste es aprender a convivir. Si vemos inteligencia y vemos sobrevivencia, las cucarachas nos van a sobrevivir. Y son, pero mejores para eso que nadie. Sí, entonces, ¿qué entendemos por inteligencia? Sabemos, otra, inteligencia, la capacidad de anticipar situaciones, y para eso se necesita conocimiento. Sabemos lo que está pasando con la cuestión ambiental, sabemos lo que está pasando con la cuestión climática. Con la alimentación. Y todo, y con sin el embargo, agua, no hacemos nada. No anticipamos lo que puede suceder. Bueno, ¿somos inteligentes o no? Pues no. Entonces, a nivel individual, sí tenemos un Einstein, tenemos un Mozart, tenemos los que ustedes quieran, pero a nivel colectivo no creo que seamos más inteligentes que un cultivo de bacterias. Ahorita vamos a hablar eso de la parte de la inteligencia. Nada más para terminar con estas preguntas. En la parte, por ejemplo, volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como eje transversal la equidad de género. No hay equidad de género en la ciencia y la tecnología. Bueno, yo aquí, y es una vieja controversia, lo que se debería de fomentar es la capacidad, hablando de ciencia intelectual, independientemente del sexo. Independientemente del color de la piel, del color de los ojos, del tamaño de la nariz, de lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Que por cuestiones tradicionales sí hemos menospreciado las capacidades de la mujer. Es desafortunado, bien, y ya no quiero ir a los extremos como los países islámicos, ¿verdad? Que la mujer no cuenta y la cubre no existe, ¿no? Entonces, sí siento que es importante que se tenga en cuenta las condiciones que hacen que la mujer se retrase o no pueda ir a la par. ¿Cuáles son? Bueno, si tiene familia, tiene hijos, eso es una responsabilidad muy pesada, muy difícil, que se tiene que entender, y dentro de nuestro sistema académico se tiene que apoyar a la gente considerando eso como un factor que puede limitar. Luego en los trabajos, sí, es cierto, hay la tendencia para el mismo tipo de trabajo pagar menos a la mujer. Eso tiene que quitarse definitivamente, es decir, para tal capacidad, tal salario, lo que sea, ¿no? Pero yo sí siento que en eso tenemos mucho que avanzar. No lo diría yo nada más al género. Hace poco leíamos de una niña mixteca, cómo la discriminaron en la escuela. Eso es inaceptable ya en un país como México, es absolutamente inaceptable. Entonces no es nada más a la mujer. Y si ya hablamos a la gente por sus preferencias sexuales, pues también ya ve que hay lugares en donde hasta los matan. Es inaceptable eso. Entonces yo creo que eso es parte de una cultura en que pues, todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Ahí es donde colectivamente tampoco no actuamos inteligentemente. Absolutamente, ¿no? Es muy triste señalarlo, ¿no? Pero ve usted el mundo como está en este momento. Y en la parte de la ciencia y la tecnología y las mujeres, ellas han jugado un papel importante en la ciencia, pero no han podido destacar por lo mismo. Es muy difícil ver cuáles son
por qué se ha destacado o no. A veces son circunstancias, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Ni con el género. Ni con el género. Son circunstancias, situaciones. Si usted me pregunta, el otro día me preguntaba a un estudiante por qué me dediqué a esto y no a otra cosa. Digo, son circunstancias. Yo conocí al profesor, bueno, antes yo quería hacer genética, ¿verdad? Pero fue antes de que se descubriera el código del DNA y todo eso. Y me fui a la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico y empecé ahí el curso de genética. Me gustaba, pero era la genética tradicional. El profesor que lo dio era Antonio Hernández Corzo y él había estudiado en Chapingo. Yo me quería ir a Chapingo, pero no me fui. Y entonces conocí a Álvarez Bulla, Ramón Álvarez Bulla, y vi su laboratorio, vi todos los chunches que tenía y me enamoré de eso y me atendió. Me hizo caso. Entonces me pude entusiasmar por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y yo creo que ahí el papel del maestro cuenta mucho, ¿no? El cómo entusiasmas a los muchachos, el mostrarles que es algo que si trabajas, que si perseveras, puedes llegar a hacer contribuciones importantes. No creo que se necesiten dotes excepcionales. No estoy hablando de un Einstein, de estos que son cosas muy excepcionales, pero para resolver la mayoría de los problemas habituales se requiere mucho trabajo, mucha paciencia y estudiar, ¿verdad? Entonces yo digo, si asumo una distribución, como cualquier cosa, hay una gaussiana de las gentes realmente brillantes que son las que jalan, que hay unos cuantos en el mundo, y la mayoría que son los que están limpiando caminos, abriendo caminos, pero que son importantes. Y los últimos, pues que podían estar en una fábrica de zapatos o de lo que sea, ¿no? Que lo toman como modus vivendi de 9 a 5. Las mujeres tardaron en llegar a la ciencia, en involucrarse en la ciencia y la tecnología de una manera, pero ¿tú crees que esto deba ser pues mucho más apoyado en los próximos años? Absolutamente. No es nada más eso. Digo, ahí el problema también son cuando se tiene familia, cómo se distribuyen los cuidados de los hijos y todo, inclusive, no sé ahora, pero yo me acuerdo que tenía un estudiante de doctorado que un día me vino, estaba muy preocupada porque estaba embarazada, ya estaba casada, y ¿cuál es el problema? Que no me van a prolongar mi beca de CONACYT. Entonces fuimos a hablar en CONACYT y en esa época dije, pues no, se hicieron completamente ignorando. Creo que ha cambiado un poco esa política, no estoy seguro. Sí, ha cambiado un poco, pero no tanto. ¿Verdad? Sí, se debe tener la consideración porque es el derecho de la mujer de tener los hijos cuando ella decida, o de no tenerlos cuando ella decida. Claro. Hay temor en una sociedad, más bien, en la sociedad mexicana hay temor por, más bien, los gobiernos tienen temor a que la sociedad esté más informada, más educada y más crítica y no acepte las imposiciones del Estado. Absolutamente. Ese es el problema que ha tenido la ciencia desde el medioevo, o desde antes, ¿verdad? Es decir, el conocimiento implica precisamente el poder decidir por uno mismo. Entonces usted ve, por ejemplo, cuando fue la conquista de México, prohibieron que a los indígenas se les enseñara a leer y escribir, igual en Estados Unidos con los afroamericanos, esclavos, era penado que les enseñaran a leer y escribir. ¿Por qué? Porque la gente que sabe leer y escribir puede enterarse de otras cosas, ya no es tan manipulable. Entonces, a lo mejor subconscientemente, ya no creo que sean tan maquiavélicos, pero nunca sabe uno, prefieren que no haya esa educación, porque la gente educada siempre está cuestionando, siempre está protestando, siempre está brincando y todo. Entonces eso pues a veces molesta mucho, ¿no? Y eso ha estado por años y sigue hasta ahora. Bueno, lo estamos viendo con el debate de la ley de telecomunicaciones y el Internet. El Internet es una cosa abierta que de pronto pues pone en temor a los gobiernos. Bueno, si es así, también el conocimiento científico. Absolutamente. Yo tengo la hipótesis, ¿verdad? Y lo doy en mis conferencias, ¿verdad? En relación a la toma de decisiones, si la decisión de Adán y Eva de comerse la manzana fue adecuada o no, ¿verdad? Desobedecieron, por eso fueron castigados, o fueron castigados simbólicamente, ¿verdad? Por querer conocer, ¿verdad? Porque el poder distinguir entre el bien y el mal implicaba conocer, y eso fue lo que se castigó.
¿verdad? La leyenda, ¿por qué se castigó? ¿Por qué pasó a ser parte de la cultura popular? Te castigan por querer conocer, ¿verdad? Claro. Y la religión también, ¿no? No, bueno, ese es el instrumento idóneo para limitar el pensamiento independiente. La religión. Sí, porque después de todo, ¿qué es la religión? Es una interpretación del universo. ¿Verdad? Es todas las cuestiones religiosas pues es una interpretación, son hipótesis, ¿verdad? Dios hizo esto, es una hipótesis, igual que yo tengo hipótesis en ciencia. La cuestión es cómo se aborda el estudio y demostración de la veracidad o falsedad de las hipótesis. Y ahí es donde se dividen los caminos, ¿verdad? Aquí está el método científico y allá no. Allá es La un fe. acto de fe. Yo respeto a la gente que tiene fe, no quiero eso, pero lo que sí no puedo aceptar es que traten de imponerme mis ideas o sus ideas a eso, ¿no? Entonces tiene que haber un respeto mutuo en ese sentido. Pasando a tu tema de investigación, la parte esta maravillosa que tienes, que es las neurociencias, tú como neurofisiólogo, tú has estudiado estas conexiones muy interesantes, estas sinapsis, las conexiones neuronales, has estudiado el cerebro, has estudiado la médula espinal. Todo esto, ¿qué es lo que has encontrado? ¿A qué has llegado? He llegado a saber que no sé nada. Mientras más me meto en esos problemas, me doy cuenta de la complejidad. Y no es casual, es un problema la crisis de la ciencia actual. ¿Por qué? Porque en la medida en que hemos mejorado nuestros métodos de adquisición de datos, digamos aquí, que registramos de muchos sitios en la médula espinal al mismo tiempo y vemos las relaciones entre neuronas, ya no es el método reduccionista de abordar el problema, sino son interacciones múltiples entre las cuales todavía no tenemos ni las hipótesis ni la metodología para lidiar con ellas. Entonces allí se vuelve un reto formidable, pero muy atractivo. Por ejemplo, nosotros lo que estamos estudiando son cómo cambian estas conexiones cuando hay inflamación y cuando hay dolor. Y lo que estamos haciendo en animales anestesiados, inyectamos una pequeña dosis de capsaicina en la pierna, en la patita, y hay una inflamación. Y estamos viendo cómo cambian las conexiones y pasan de una configuración estable a otra configuración estable. O sea, como si yo estuviera hablando en español, de repente me switcheo al inglés. Cambiaron los circuitos, pero no están, son cambios, llamémosle, no aleatorios, sino estructurados. Ahora, se sabe en cuestiones de anestesiología, y esto es una colaboración que estoy haciendo con el doctor Silvio Glusman, que es en la Universidad de Chicago. De hecho, él fue mi primer estudiante de doctorado hace 40 y tantos años, y después se fue a Harvard y después se fue a Chicago, pero se ha dedicado sobre todo a la cuestión clínica de anestesiología y he estado viniendo varias veces al año. Entonces hay una observación clínica muy interesante. Si tú, antes de una operación quirúrgica, metes una pequeña dosis de lidocaína intravenosa o anestesias la piel para cortar, el dolor postoperatorio disminuye mucho. Entonces lo que hemos estado viendo precisamente en estas preparaciones es, metemos capsaicina, vemos cómo cambian esos mapas y luego metemos lidocaína y, oh sorpresa, vuelven al estado original de capsaicina. Pero esto dura, la acción de la lidocaína dura 1 hora, vuelven al otro después. Entonces esto nos da la posibilidad de estudiar con una nueva dinámica toda la estructura de estas conexiones entre distintos grupos cerebrales de médula espinal y cómo se va articulando la información que sube y es interpretada como dolor. Entonces creo que es apasionante y pues sí, nos hace falta tiempo, nos hace falta desarrollo tecnológico. Esa fue precisamente la idea de hacer este grupo multidisciplinario, porque tenemos que abordarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? En la parte de las neurociencias, y bueno, me tocó escuchar esta conferencia maravillosa de Linda Book y todo esto, y en esas partes del cerebro y en esa parte de las inteligencias y todo,
¿Qué se ha podido saber hasta ahora? Pues solo es en ratones, como ella misma lo decía, pero si los ratones son tan parecidos a los humanos, bueno, podemos sacar muchas deducciones. Bueno, pues pero aquí viene una cosa muy interesante. Yo después estuve comiendo con ella y le decía, mira, tú estás presentando una imagen estática de lo que son las conexiones neuronales. Te pregunto, ¿saben, por ejemplo, cuáles son conexiones excitatorias, cuáles inhibitorias? No, pues no. Digo, la dinámica, y eso lo discutía yo mucho con Ranulfo Romo. Es decir, nosotros estamos precisamente, y él, viendo y muchos otros, la dinámica. Y el paso siguiente es, porque lo que ellos hacen, que es muy interesante, muy importante, es, llamémosle, una anatomía molecular. Están estos grupos, están esto, y es la base precisamente para poder entrar ya con elementos más sólidos a analizar cómo cambian estas conectividades. Precisamente acaba de salir un trabajo del doctor Dressel sobre estos cambios moleculares que surgen entre las fibras sensoriales que controlan la información, las neuronas GABAérgicas que controlan la información sensorial, y parece que hay un reconocimiento de unos a otros. Entonces se forman conexiones específicas. Lo que nosotros vemos con lo de la capsaicina es cómo cambian. Entonces ahorita queremos estar en contacto con ellos para ver si hay una forma de visualizar ya en el tiempo la dinámica de esas conexiones. Implica desde luego desarrollos metodológicos muy diferentes. Esperamos poder colaborar. Hay ciertos grupos en San Diego que hacen este tipo de cosas con los que esperamos poder colaborar. Pero entonces ahí necesita uno nuevamente un sistema que permita intercambios. La multidisciplinaridad. Y ágiles, sin tanta burocracia, sin tanta cosa, ¿no? Yo acabo de estar en Los Ángeles interaccionando con un muchacho que sacó su tesis doctoral allí, pero que hizo muchos de los experimentos aquí, ¿verdad? Y entonces allí sí están abiertos a eso. Entonces no les importa que haya hecho los experimentos aquí, ¿sabes? Y todo. Entonces estuve hablando con él porque ellos están haciendo ahorita estimulación con el grupo de Reggie Edgerton, con el cual tenemos contacto, estimulación epidural en pacientes con lesiones espinales, y cuando no son completas, sino que hay todavía un control descendente, pueden generar ciertos ritmos de marcha. Entonces nosotros queremos usar esas metodologías para ver si hay cambios de estos de estado o de conectividad, ¿no? Entonces, pero implica mucho trabajo, ¿no? Y ya llega pues un momento en que... Pero ahí todo está a nivel básico, o ya hay cosas más avanzadas. No, obviamente toda la robótica, la cosa de las prótesis deriva de ese conocimiento. El haber encontrado que cuando hacemos un movimiento se activan unas zonas de la corteza. Y encontrar que cuando pensamos que hacemos el movimiento se activan las mismas zonas, ha permitido precisamente registrar la actividad de esas zonas en personas que tienen lesiones espinales y usarlo para controlar los movimientos, porque el mapa de los movimientos, las instrucciones, se están generando allí. Si no hay ciencia básica, ¿cómo vamos a saber eso? Claro. ¿Y cómo vamos a ayudar a todas estas gentes que tienen lesiones espinales, que son muchos? Y así yo le puedo dar muchos ejemplos. Entonces, este cuestionamiento, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a la gente y a CONACYT, es decir, lo de ciencia aplicada, innovación debe ser además de, no en lugar de. Y ellos a veces lo ponen en lugar de. Y ese yo creo que es un error que a la larga se paga, ¿no? Y yo quisiera saber de las cosas aplicadas o supuestamente aplicadas, que sean proyectos que se han hecho en los cuál ha sido el resultado. Y nos podemos dar cuenta que a veces todavía faltaba conocimiento básico, ¿no? Sí, pero bueno, la pregunta iba más en el sentido de que si ya se tiene un poquito más de conocimiento en el cerebro, de muchas de todas estas conexiones, toda esta sinapsis y demás, y toda esta, a través de la biología molecular y de todo esto, si ya se tiene cosas ya más claras que podamos entender o que podamos estar usando. Hay algunas cosas que sí, como decía yo, del robot. El robot, las prótesis y todo. Hay cuestiones en cuestión genómica de genes también
de ciertas enfermedades que ya se ven que pueden inclusive cambiar la expresión de esos genes. Desde luego que hay avances, no a la velocidad que nos gustaría. Yo hace años estaba en el comité científico de una fundación que para la cuestión de lesiones en médula espinal, ¿verdad? Y se metía mucho, en Estados Unidos, se metía mucho dinero en eso porque mucha gente que tiene lesiones espinales o eran deportistas o gente rica que en su coche o del caballo se caían, etc. Entonces nos invitaron a una cena con las gentes que daban el dinero para explicar lo que era. Y a mí me tocó estar con un señor que tenía mucho dinero y tenía un hijo que estaba lesionado en médula espinal. Entonces me dice, es que no entiendo por qué no resuelven este problema. Mira, yo te doy ahorita $1 millón si mi hijo puede caminar. Le dije, es que no se trata de eso. El conocimiento se va desarrollando. Si todos hubiéramos pensado hace 20 años en dar ese $1 millón, a lo mejor se podría resolver el problema. Pero es que mi hijo tiene 21 años y toda la vida. Le digo, sí, es la tragedia, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, volvemos a lo de anticipar. Entonces no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo también. Ahorita estamos analizando problemas que yo empecé a estudiar hace 20 años, pero lo estoy viendo con otra óptica. Y a veces, y me acuerdo, a veces me sentía yo un poco deprimido, lo discutí con Lundberg, con el que trabajé yo en Suecia, y me siento como andando en círculos. Dice, no, son espirales, lo vas viendo desde otro punto de vista. Entonces, las preguntas básicas de cómo funciona el sistema nervioso pues, permanecen, las mismas preguntas permanecen, pero nuestro abordaje va a cambiar de acuerdo al progreso de la ciencia, al desarrollo tecnológico. No debemos de olvidar que en estos últimos años el desarrollo tecnológico ha sido extraordinario en computación, en toda esta cuestión que nos permite analizar fenómenos multidisciplinarios, que como le decía yo antes, no es reto nada más las neurociencias, piense medio ambiente, economía, todo es multidisciplinario, ¿no? Tantas variables que están cambiando al mismo tiempo. ¿Cómo? No tenemos la capacidad de lidiar con eso. Si acaso funciona en tercera dimensión, diría yo, ahí vamos. Pero ya meter la cuarta, la quinta, nos perdemos, ¿no? No tenemos esa capacidad. Algunos sí la tienen, ¿no? Los topólogos, matemáticos, que pueden hasta ese N dimensiones, ¿no? Tú lo dijiste hace un momento, el mapa de los movimientos pues está en el cerebro. Pero se genera en cada momento, no es un mapa estático. Sino va cambiando. Va cambiando, y ese es el problema con la biología molecular, que en un momento dado te dan eso. Pero que es lo que le cuestionaba a Salinda. Y en ese sentido, no era cuestionar, era comentar. En ese sentido, cuando una persona tiene afectaciones a la médula espinal, se queda paralítico, es entonces que ese mapa ya no se reproduce. Sí. ¿Sí? Pues te decía Sigue, yo. continúa. No, generas, pensando, yo me voy a mover así. Aunque no te muevas. Aunque no te muevas, sí. Eso es la suerte, digamos, que tenemos, que nos permite aprovechar precisamente la generación de esos mapas para usar esa información y mover prótesis. El pensar. Si fuera el movimiento efectuado, entonces, pues como no se puede hacer el movimiento, no. Pero hasta ahora nadie se ha recuperado de eso. De las lesiones espinales, si son completas, difícilmente. Si son parciales, sí ha habido cierta recuperación, ¿no? Y desde luego cuando se hacen modelos animales, pues en la ratón, los procesos de regeneración son más activos. Entonces, que en un ser humano, la diferencia. La diferencia. ¿Y tú crees que algún día se pueda experimentar con humanos? Bueno, se está experimentando con humanos, digamos, cosas no invasivas, cosas de esto, midiendo. Ahorita, con todas esas tecnologías, hay una explosión de fisiología en humanos, relacionada con movimiento, con todas las técnicas de visualización de imagenología, toda la psicología experimental está desarrollándose extraordinariamente, es impresionante lo que está pasando ahorita, ¿no? Que debía de ponerse más al alcance del público en general. Exacto. De acuerdo, porque necesitamos
comunidad, una sociedad educada para eso y no pensar tanto en mundos mágicos y milagros, ¿verdad? Que puede ser que sucedan, pero que realmente no es lo cotidiano, ¿no? En ese sentido, hace un año Barack Obama anunció esta iniciativa BRAIN y que ha sido cuestionada por científicos españoles como Yuste y otros. ¿Tú crees que eso se está haciendo en serio? Por lo menos están dando dinero, ¿no? Se está dando dinero, esto viene por el programa que tiene Henry Markham en Suiza, que lo invitamos una vez al colegio en una de esas conferencias que dio. Y pues sí, tratan de recopilar la información y tratar de hacer modelos. Yo creo que está bien invertir en esa manera. Lo que pasa a veces son como llamaradas de petate y si no ven resultados en un periodo corto vienen otros que cuestionan esto. Entonces yo creo que más bien debe ser una cuestión sostenida y pues definiendo cuáles son los problemas del momento, tanto los aplicados como los conceptuales, ¿no? Pues bueno, pues me ha parecido muy interesante esta charla. No sé qué le quisieras decir a la audiencia, pues para despedirte. Híjole, de esta ¿qué le puedo larga decir a la entrevista? audiencia? Que deben encontrar su camino en lo que les gusta, sobre todo si están en la vida académica, y dedicarse con todo su esfuerzo, ¿verdad? Porque el conocimiento es precisamente lo que nos hace libres o por lo menos nos permite abordar nuestros problemas en una forma más racional. Y yo creo que pues aquí espero que esto sirva no solo para motivarlos a hacer ciencia, sino para vivir una vida pues, más adecuada a sus intereses, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo Urdomini. Okay. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.